Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el repaso virtual de la unidad 2 de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Cátedra A. Bueno, somos compañeros de Asociación Libre de la Bisagra que, nada, queremos dar una mano en este momento para por ahí tratar de entender de la mejor manera posible los textos y las materias que vamos estudiando durante la carrera. En este caso vamos a empezar viendo el primer texto, que es de Nicholas Rose y que se llama Una historia crítica de la psicología. En este caso es un texto un tanto complejo, pero que se puede entender si vemos un poco la lógica o cuáles son las preguntas y las ideas centrales que se va a plantear. Después los retoma también Patricia Altamirano, que ese texto también puede servir para repasar. Un poco la pregunta es, que él empieza planteándose, que es de qué manera debería hacerse la historia de la psicología. Sin duda, lo que plantea es que para él tiene que ser una historia crítica. Entre lo que plantea son como tres elementos que serían lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo. Pero una historia crítica en el sentido de eh, poder pensar que lo que conocemos como historia, por ejemplo, de la psicología, sería como una historia oficial, una historia que representa en algún punto una verdad y que la idea es por ahí repensarla y ver cómo se construyó eso, ¿no? Y lo que él plantea es que el objetivo de una historia crítica no es imponer un juicio, en ese sentido es no decir que hay una verdad de, de- del discurso psicológico, digamos, sino que la idea es poder hacer lo posible, es decir, poder analizar la historia. Bueno, y en el segundo subtítulo, que se llama La psicología y sus historias, lo que va a ir planteando va a ser un poco que todas las disciplinas que estaban relacionadas con la psicología, que me parece que es extensible a todas las disciplinas en general, eh, cuentan con, en este caso dice como gruesos volúmenes, es decir, o sea, se refiere como a los manuales, a los libros, donde siempre hay una historia de la psicología que pareciera ser la oficial, donde se escribe, se cuenta cómo fue que surgió, cómo se fue estudiando, y entonces pareciera que esa historia es una historia continua, es una historia que no tiene diferencias, donde hubo un ¿cómo se podría decir? Como un objeto que iba de a poco siendo descubierto y estudiado, pero resulta importante decir, digamos, que esta idea de pensar una historia crítica nos lleva a pensar de que, bueno, de que hay discursos construidos y que estos discursos se reproducen, por ejemplo, esto, a través de distintos volúmenes, por ejemplo, de historia de la psicología, sería un ejemplo bastante concreto. Bueno, y un poco lo que, lo que hace ahí el autor es tomar a Canguilhem con el concepto de historia recurrente, que dice que, bueno, que usa el término para describir la forma en que las disciplinas suelen identificarse con una determinada concepción de pasado, que es esto que veníamos hablando, ¿no? Y al parecer esto hace que el objeto de la ciencia parezca de alguna manera ahistórico y asocial. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que pareciera que no hubo una construcción histórica de ese objeto y que existe con antelación, es decir, que no es social, sino que está ahí afuera y pareciera que lo único que tuvimos que hacer en la historia de la psicología fue conocerlo. Y ese conocerlo es, puede ser ordenado hasta de una manera cronológica hasta lo que hoy representa el presente. Es decir, lo que hoy estudiamos en psicología no sería otra cosa que haber ido
mejorando los estudios o dando cuenta un poco mejor de qué es lo que teníamos que estudiar, ir descubriendo un poco mejor ese objeto y desechando lo que no. En este sentido es que, o sea, hay textos, autores, hay teorías que resultan marginalizadas, es decir, que se van dejando de lado porque de alguna manera u otra cuando se escribe hay algo que no se escribe también, y eso que no se escribe deja de ser parte de alguna manera de la historia. Si uno lee un texto de la historia de la psicología y en ese texto no nombran a determinados autores, bueno, la historia está siendo otra, o está siendo una de las posibles, ¿no? Bueno, en ese sentido es importante entender este concepto que toma de Canguilhem de historias recurrentes, porque lo que se busca es convalidar ese presente y correr un poco esos aspectos del pasado que podrían perturbar este presente que es convalidado, ¿no? Bueno, sí, y lo central es comprender esto, digamos, esta historia crítica lo que va a tratar de hacer, decíamos antes que era no imponer un juicio, sino hacer lo posible. Entonces lo que estamos intentando ver, o lo que está intentando marcar el autor, es que de alguna manera, en la construcción de la historia de la psicología, hay un camino en el cual se convalida el presente como culminación de un pasado y como un modelo de futuro, digamos. ¿En qué sentido, digamos? Es decir, bueno, lo que estamos estudiando está bien porque durante todo este tiempo se fue estudiando estas cosas hasta llegar a esto que estamos estudiando hoy y eso ya moldea hacia dónde se tiene que ir en el futuro. Hay que pensar que siempre hay juegos, por decirlo de alguna manera, de inclusión y exclusión, que es lo que hablábamos recién, en el sentido de que siempre hay autores, textos que van a ser excluidos y otros que no, y que van a ser puestos como centrales y pensados como esa verdad, entre comillas. Bueno, y lo que plantea el autor es que esa historia del presente, entre comillas, se debe tomar, digamos, como una reivindicación y como un problema al mismo tiempo. O sea, como una reivindicación en el sentido de no hay que pensar que es un mito ni un reflejo del pasado, sino observar cómo opera y cómo funciona actualmente en la disciplina, y como problema en el sentido que no puede investigarse el pasado a partir de simplemente esa historia de presente. Y bueno, un poco lo que no conclusión, pero lo que va diciendo es que hasta la década de 1960 casi todas las historias de la psicología resultan de alguna manera del género de lo recurrente, pero que luego empezaron a ser cuestionadas desde distintos lugares, sobre todo desde la sociología, del control social y de los críticos de la cultura. Entonces, lo que podemos pensar es que estas críticas un poco lo que plantearon fue que el conocimiento científico, la producción de ese conocimiento, debe ser entendido en un contexto social, político, institucional y en cómo se organizan esas comunidades científicas. Bueno, ahí se me cortó el audio. Un poco lo que va a hacer entonces ahora es plantear bueno, esas críticas que existieron hacia la psicología desde la sociología y lo va a analizar a través de 5 factores que son los económicos, los profesionales, los políticos, los culturales y los patriarcales. Lo que va a hacer, siempre tengamos en cuenta, va a plantear de qué manera los sociólogos o la sociología en este caso criticaron, digamos, esa producción de conocimiento en esos 5 factores, pero él siempre, o sea, digo, las va a considerar,
a las críticas, pero va a tener una posición un poco distinta, digamos. En el caso del primero, los factores económicos, bueno, lo principal, plantea un poco que por ahí eh, las críticas que se han hecho en el sentido de los factores económicos no pudieron especificar mucho, digamos, de qué manera influyeron en la producción de conocimiento, más allá de algunas nociones como la legitimación, considera él. Pero lo que sí él piensa que sería importante pensar los factores económicos en la relación entre el capitalismo y el surgimiento de las disciplinas psicológicas, pensando las políticas, las instituciones y las condiciones conceptuales que dieron lugar a la formación de nociones en relación a la economía, el mercado, las clases trabajadoras y al sujeto colonial, plantea. Y cómo esas condiciones problematizaron diferentes aspectos de la existencia, como bueno, la industria, las plantaciones, etcétera, y cómo a determinadas problematizaciones de ese tipo las psicociencias, o sea, las ciencias psicológicas, pudieron darle respuesta. En relación a los factores profesionales, lo que explica es, bueno, que en relación a los intereses, como que el planteo sociológico lo que haría, o lo que hizo, fue como atribuir intereses a individuos o agrupaciones en relación a las clases, géneros o la raza, y cómo eso generaba una posición y una disputa, pero que la idea central sería, bueno, había un interés por parte de esa persona, grupo, etcétera, y lo que se buscaba era estudiar algo o buscar conocer algo o comparar a partir de ese interés. Es decir, lo que motivaría el estudio sería el interés. Por ejemplo, lo que plantea es, a ver, un ejemplo, es la explicación, por ejemplo, de la capacidad mental de las mujeres y cómo, o sea, habría un interés anterior de querer mostrarlas como débiles o lo que fuese, pero el interés sería previo, digamos. Y un poco lo que plantea el autor es que eh, lo que él piensa es que para él es importante explicar la formación de esos intereses. O sea, cómo algunos grupos e individuos se movilizan en relación a determinados objetivos y lo que se buscaría sería estudiar la manera en que se forman alianzas eh, y poder entender cómo se terminan convenciendo algunos grupos de algunos intereses y que esos intereses se vuelven los mismos de otras personas. Es decir, a los intereses más que nada lo que le interesa ver a él es cómo se llega y no que se parte de ellos como explicación de esos factores profesionales. Es decir, son más frágiles, más negociables y tienen como muchas veces más oposición de lo que los sociólogos creerían. Bueno, en relación a los factores políticos es un poco parecido el planteo, cuando las historias sociológicas verían al Estado como el origen de determinadas prácticas que se llevan a cabo en nombre de la psicología o la psiquiatría. Él lo que plantea es que, bueno, a él le gustaría investigar el surgimiento de esta concepción de Estado, digamos. Es decir, un poco eh, la conformación, por ejemplo, de la autoridad política del Estado, cómo las ciencias psicológicas fueron parte de ese nacimiento de una concepción de racionalidad gubernamental que tiene una manera de entender el Estado, digamos. Entonces, lo que viene ahí a plantear es un poco que la psicología sería parte de esa construcción de Estado, de concepción de Estado.
Bueno, y los factores culturales, que vienen ya de los críticos culturales, que lo que solían ver era como el inicio de la psicología en el siglo XX como un síntoma eh, de una mentalidad de época, digamos. Y bueno, lo que plantea un poco el autor, Rose, sería que se podría invertir nuevamente y pensar un poco en las condiciones específicas que dieron lugar a la emergencia, a la transformación, la articulación de algunos valores éticos y algunas técnicas que hacen que algunas prácticas fuesen posibles. Bueno, y por último los factores patriarcales, que un poco lo que va a decir es que quizás muchas de las críticas que se realizaron a la psicología provenían de, bueno, de teóricas feministas, que lo que buscaban era un poco eh, desandar esa posición patriarcal que había construido la psicología y el pensar, bueno, la división de roles, de género, las identidades, eh, y un poco lo que él plantea, que para él es necesario pensar la lógica explicativa, digamos, que problematizó la sexualidad, pero tanto de hombres como mujeres, pero con relación por ahí a aspectos diferentes. Eh, es decir, no solo en relación a la identificación de las mujeres, en relación al entorno doméstico y la maternidad, sino también de los placeres y los poderes de la mujer normal, digamos. Eh, es decir, no habría, o sea, dentro del marco de pensarlo de manera crítica, las prácticas divisorias de género no serían tan eh, atribuibles el rol de víctima a las mujeres y el de orquestadores y beneficiarios del dominio de los hombres. Es decir, el patriarcado se construyó por hombres y mujeres también, digamos, es decir, la posición de privilegio la tiene el hombre, pero eh, es decir, hay mujeres que claramente han ocupado lugares de posición patriarcal, digamos. Em, bueno. Bueno, de alguna manera lo que ahora viene a plantear Rose tiene que ver con que lo que se abordó desde la crítica no tenían que ver tanto con lo histórico, sino más bien con planteos sociológicos, con planteos políticos y con planteos éticos. Perdón, no me refería a las críticas, a las sociológicas, sino a que él plantea que luego, bueno, algunos historiadores comenzaron a prestarle atención a las ciencias psicológicas, digamos, la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, y bueno, produjeron esos tres tipos de planteos, con sus diferencias con los sociólogos. Ahí me confundí. Bueno, entonces lo que se plantea luego un poco Rose es, bueno, la construcción, o sea, cómo debe emprenderse de la historia crítica de la psicología. Y él plantea que la construcción del psicológico, hasta hace no mucho, los estudios históricos de la psicología solían actuar haciendo algunas distinciones bastante claras. Había un dominio de la realidad que la psicología buscaba reconocer, pero que existía de diversas formas, independientemente de ella: la psiquis, la conciencia, la vida mental humana, la conducta, lo que fuera. Es decir, lo que está planteando es que habían objetos que se fueron construyendo, ¿no? Pero lo que él dice es que lo que nunca se planteó fueron las relaciones entre ese objeto de conocimiento y el conocimiento psicológico mismo. Y en ese sentido, eh, o sea, uno de los planteos importantes es que como que la psicología no se puede separar de la sociedad en sí misma, y que el objeto en ese sentido no sería algo independiente, algo que está afuera, que tenemos que conocer, que preexiste y que nosotros tenemos que ir a descubrir,
eso sería pensado desde una posición sobre todo positivista. Lo que plantean ahí, bueno, él ahí plantea la posición de los construccionistas, que donde el objeto sería construido a medida que se va buscando conocer. Entonces, la comprensión no depende de la naturaleza o de la realidad, sino de los procesos sociales que llevan a la construcción de un objeto de psicología. Los planteos de los construccionistas, por ahí algunos de los centrales serían, bueno, pensar que el objeto de la psicología en sí es histórico y que no se puede alcanzar una universalidad en sus leyes, porque la psicología, o sea, el objeto, o sea, la psicología humana cambia permanentemente con la cultura y con la psicología misma. Otros lo que plantean es que a través de la investigación histórica se puede analizar las detalladas, o sea, se puede pensar, o sea, una posición es la que decíamos recién, otra es que a través de la investigación histórica se puede analizar cómo determinadas técnicas, formas de explicación fueron produciéndose como regímenes de verdad. Y otra posición es los que argumentaron, bueno, lo que fue socialmente construido debería deconstruirse. Bueno, y un poco lo que termina planteando tiene que ver con que implícitamente o explícitamente en algunos casos la crítica de estos psicólogos tenían que ver con un enemigo, digamos, que estaba ahí, que era el empirismo y el positivismo. Es decir, lo que se planteaba es que todos los objetos básicamente de conocimiento, es decir, no sé, el yo, el niño, la madre, son construcciones, digamos. Lo que él plantea es que para él no tiene tanto sentido decirlo así, eh, porque incluso puede resultar un obstáculo para la indagación crítica. Bueno, en el apartado de fenomenotecnia, lo que va a hacer el autor es tomar a Bachelard y donde va a plantear que para él la ciencia debe ser entendida como una fenomenotecnología y que lo instructivo de la ciencia proviene de una construcción, es decir, que la ciencia no es un reflejo o racionalización de la experiencia, sino que en el intento de producir en la realidad mediante la observación y la experimentación aquello que ya se produjo en el pensamiento, digamos. Para Bachelard, la realidad no debe ser entendida como algo dado, en la misma línea de lo que veníamos hablando antes, es decir, no es algo primitivo, algo que preexiste, sino que eh, la categoría de real debería repensarse, digamos. Es decir, sobre todo los postulados empíricos, digamos, los cuales piensan que si ese objeto está y puede ser conocido, digamos. Sobre todo mediante la experiencia y la observación, digamos. Es decir, habría una seducción, dice él, de lo empírico, de lo positivista, en la historia, sobre todo de las ciencias, digamos. Entonces el planteo un poco es que muchas veces la crítica es al empirismo de alguna u otra manera, o sea, para Rawls, termina retomándolo y termina posicionándose simplemente en una postura anti-empirista o antipositivista, sin rescatar otros aspectos. Bueno, y siguiendo Bachelard, esta idea es importante, que es que, bueno, a la objetividad no se llega, sino que se la... Perdón, al revés. A la objetividad se llega y no es que se la experimenta meramente. En ese sentido, es importante entender que para Bachelard la construcción de la que venimos hablando, de un discurso, no es una cuestión de discurso o de lenguaje, sino una cuestión técnica y práctica, es decir, que tiene que ver con lo que se hace y con las herramientas que se utilizan.
O sea, la construcción tiene que ver con eso y no tanto con un sistema de significaciones del lenguaje. Y lo que sí es importante que de alguna manera están diciendo Rawls cuando toma Bachelard es que los objetos de la ciencia y de la psicología adquieren existencia gracias a una red compleja y heterogénea de muchas partes que tienen que ver con esto que decíamos antes, que es el contexto institucional, político, social, económico, y que muchas veces no están específicamente dentro de lo que sería la ciencia, entre comillas. A su vez, cuando se hace esta crítica, o sea, desde la psicología, incluso la crítica, también hay un contexto que es parte de esa crítica, digamos. Luego vuelve un poco a esta idea de que, bueno, de que los discursos no son sistemas de significación, como decíamos recién, sino que tienen que ver con asociaciones y dispositivos técnicos y prácticos, es decir, lo que se hace y la técnica. Es decir, no tiene que ver con lo que se dice, simplemente, ¿no? En este sentido es que se piensa en la psicología no solamente como un discurso, sino como algo tecnológico. ¿En qué sentido? Él lo plantea como, lo voy a leer textualmente, como un conjunto de artes y destrezas que implica la vinculación de los pensamientos, afectos, fuerzas, artefactos y técnicas que no solamente fabrican y manipulan al ser, sino que fundamentalmente lo ordenan, lo enmarcan, lo producen, lo hacen pensable como un cierto modo de existencia que debe abordarse de una manera específica. En ese sentido, para Rawls, la psicología es tecnológica, en varios sentidos, y plantea tres. El primero tiene que ver con el lenguaje en sí, pensado como una técnica intelectual, que es lo que nos permite establecer relaciones entre los elementos, permitiendo que la realidad, se pueda hablar, se pueda decir, podamos decir, esto es el yo, esto es la infancia, lo que fuese, pero el lenguaje es parte de una técnica, un mecanismo intelectual. Eh, Al igual que en otras disciplinas, no solamente es el lenguaje, sino que tiene que ver con un conjunto de técnicas, de procedimientos gráficos, cifras, tablas, estadísticas. Y en tercer lugar, lo que él plantea como tecnologías humanas, que serían los ensamblamientos, que es lo que buscan actuar sobre los seres humanos para orientar la conducta, digamos. Como por ejemplo el sistema jurídico, la educación, la crianza. eh, es decir, lo que hacen es vincular pensamiento y acción. Esto, o sea, esta idea de ensamblamiento. Y lo que está planteando Rawls de alguna manera tiene que ver con, para que cerremos un poco la idea o veamos hasta acá, que de alguna manera lo que, a ver, ¿cómo lo digo? Lo que los psicólogos, o sea, la forma para entender lo que los psicólogos han hecho y lo que han teorizado, es ver lo que los psicólogos, o sea, perdón, para ver lo que se ha teorizado como objeto, es ver lo que los psicólogos han hecho en determinadas instituciones, qué se ha realizado, qué prácticas, cómo se ha modificado la conducta, qué acciones sobre los sujetos, cómo se intervino sobre los seres humanos. Es decir, va a ser mucho foco en las prácticas, la tecnología. Bueno, luego está el apartado de regímenes de verdad, eh, donde plantea que, bueno, que el modelo Bachelard eh, le cuesta terminar de explicar la construcción de esa objetividad psicológica. Y no solo lo piensa Rawls, sino como una construcción, sino también en el término del cuestionamiento. O sea, lo que va a decir Rawls es que hay batallas acerca de la verdad en la que
se materializa concretamente a través de que, por ejemplo, a través de los argumentos, resultados de las experiencias de laboratorios, etcétera, para que algo ingrese en el campo de lo verdadero. Entonces, siempre la verdad se instala y se instala por actos de violencia, digamos, no necesariamente física, ¿no? Sino simbólica. ¿Por qué? Porque se excluyen otros saberes, siempre hay una búsqueda de hacer primar algo por sobre otras cosas. En este sentido, él plantea que hay aparatos de verdad, digamos, para ser parte de lo verdadero, eh, por ejemplo, a través de publicaciones académicas, conferencias, cursos, libros, tienen una forma de imponer una determinada verdad. Entonces, un poco plantea que para pensar la construcción de lo psicológico, habría que ver de qué manera se fueron formando redes que operaban dentro de esta producción de lo verdadero. Y habría un trabajo político en la construcción de una traducibilidad, perdón, entre el laboratorio, el libro, etcétera, y la justificación de algunas afirmaciones psicológicas. Él lo que hace distinguir después es algunas tácticas a través de las cuales esta traducción se llevó a cabo, que bueno, es la persuasión, la negociación, la pugna entre autoridades, la creación de modelos de percepción, la utilización de un lenguaje, la inscripción de algunos agentes, etc. Y en el apartado de disciplinarización, que por ahí ya va siendo un poco más central, lo que él plantea es que las condiciones para lograr esa estabilización se basaron en la elaboración de técnicas y prácticas, como veníamos diciendo antes, que tienen que ver con las tecnologías, para vigilar y formar a poblaciones y a seres humanos. Y en este sentido, las técnicas, o sea, más significativas para la psicología fueron la estadística y la experimentación. En términos de herramientas y de métodos para construir esa verdad, que se compartían con otras disciplinas, o sea, tenían que ver con el positivismo, el empirismo, y la estadística fue una forma de pensar la psicología, de generar verdad, compartida con otras ciencias sociales. La estadística piensan que viene del Estado, en la búsqueda de generar números para poder comparar, de poder medir determinadas cuestiones. Y la experimentación, lo que se buscó fue como que la experimentación lo que permitió fue reunir a determinados grupos académicos, profesionales, algunos organismos que permitían que se fueran generando estas alianzas para poder generar esta verdad y esta disciplinarización, digamos. Pensemos que tanto la estadística como, o sea, ambas técnicas y la experimentación servían como una forma de interacción recíproca y de interpretación de lo teórico y lo técnico. Es decir, era una forma de ordenar, una forma de poder pensar de que eso que parece desordenado en la naturaleza tiene una regularidad, tiene un patrón que podría ser medido, digamos. Y lo que sí plantea es que la estadística para él era, o sea, una forma de materializar la teoría, pero que en un momento empieza siendo como una condensación de lo empírico, en esta necesidad de poder condensar la observación y la experiencia a una materialización de lo teórico. O sea, de repente lo que antes había teorizado se busca materializar y darle forma a través de la estadística. Y bueno, y la experimentación sobre todo en los términos que lo pensábamos recién.
y además la creación de, por ejemplo, de laboratorios de psicología, la manipulación, donde se busca manipular algunos, entre comillas, aspectos psicológicos. Entonces, la disciplinarización de la psicología como una ciencia positiva implicó la incorporación de técnicas de la positividad al objeto mismo de la psicología, al sujeto psicológico, es decir, se positiviza el sujeto de alguna manera. Bueno, en el apartado de psicologización comienza planteando, bueno, la idea de que una serie de espacios y prácticas diferentes eh, donde la psicología se impregnó, incluso llegó a dominar, a organizar e implementar verdades acerca de las personas. O sea, hay muchos espacios que se psicologizaron, desde las fábricas, las salas de los tribunales, por ejemplo, la escuela, las cárceles, el neuropsiquiátrico. Entonces, en un proceso de psicologización no implica que se haya adoptado un modelo único de persona, porque incluso podemos pensar en la división, eh, por ejemplo, a través de los roles de género. Pero sí tenemos que pensar que hay una serie de campos, espacios, problemas, prácticas que se volvieron psicológicos, es decir, que se volvieron, que se problematizan, que pasan a ser un problema para la psicología, donde la psicología puede actuar y donde actúa a través de un régimen de verdad. Entonces la psicología empieza a poder actuar directamente y la conducta de las personas se vuelve, nada, como podríamos decirlo, como un, un espacio en el cual la psicología empieza a tener una fuerte incidencia, diría. Bueno, y luego en el apartado de epistemología institucional lo que plantea es que la epistemología psicológica en muchos sentidos es una epistemología institucional. Es decir, que el conocimiento está estructurado por algunas relaciones institucionales en las cuales fueron cobrando formas, es decir, básicamente, eh, por ejemplo, en la psicología lo que decíamos recién, dentro de la cárcel, la escuela, el tribunal, eh, el hospital, en determinados espacios de instituciones donde se reunían las personas, eh, se formaron objetos de la psicología, donde la psicología podía intervenir, donde la psicología estudiaba, donde la psicología generaba una verdad y generaba prácticas. Pensemos en esto, en las tecnologías y en las prácticas que hablábamos antes. Entonces, podemos pensar que el objeto de la psicología, volviendo a Bachelard, Rose vuelve a Bachelard ahí, se caracteriza por querer racionalizar un terreno que existía antes. Es decir, si yo ingreso al aula, intento explicar eso que pareciera que existía antes y tratar de calcularlo, medirlo, comprenderlo. Sobre todo se notó en los procesos de industrialización mucho. La psicología, o sea, lo que hace es pasar a ofrecer un abanico de dispositivos, de técnicas para la organización, ya sea, por ejemplo, en una fábrica, de los horarios, de las conductas, de los movimientos, de las formas de trabajo. Entonces, la psicología tiene una fuerte incidencia y el poder proviene de su capacidad de organizar, racionalizar, simplificar a los individuos, digamos, mediante algunos proyectos institucionales como por ejemplo el educar. En la escuela era la educación, en un hospital quizás era la cura, en una fábrica, una empresa era la administración. O sea, hay distintos terrenos en los cuales este aspecto de la humanidad pasa a ser moldeado por la psicología. Y por último, lo que va a plantear Rose es que
Em, él dice que le gustaría destacar tres aspectos de la de la tecnología, de la psicología, que el primero es una transformación en la lógica y los programas de gobierno, el segundo tiene que ver con la autoridad y el tercero con una transformación de la ética. En primer lugar, en relación al gobierno, eh, es decir, la psicología influyó en la forma de pensar y de ejercer el poder político, en la conducción de la conducta, siguiendo a Foucault, que tiene que ver con el poder. O sea, la psicología queda incorporada a técnicas y dispositivos creados para gobernar esa conducta, y no solo por los psicólogos, sino también por otros tipos de personas, como pueden ser, no sé, personas de algún culto religioso, los arquitectos, los maestros. Entonces, lo que Foucault denomina como gubernamentabilidad, que tiene que ver con el gobierno sobre todo de la conducta, eh, o sea, la administración de la conducta cada vez se fueron psicologizando más. En relación a la autoridad, la psicología legitimó de alguna manera una serie de autoridades eh, nuevas, como por ejemplo los psicólogos clínicos, educacionales, industriales, que estaban insertos en estas instituciones que veníamos hablando. Entonces, generan, o sea, son personas que pasan a tener un lugar de autoridad legitimada. Eh, entonces la autoridad lo que pasa es que se vuelve ética, o sea, se la ejerce mediante a la luz de un conocimiento, que es el psicológico, que está legitimado. Hay un ejercicio ahí de la autoridad que además pasa a tener que ver con la posibilidad de los sujetos, ya no de que el ordenamiento viniera tanto de afuera, es decir, de ordenar la conducta, eh, pensemos, se me ocurre un ejemplo, como por ejemplo en un aula, quizás en algún momento tenía que ver con poder decirle al estudiante que no se mueva del banco, y por ahí un poco la psicología y pasa con el psicólogo educacional a buscar que el sujeto gobierne a través de sí mismo su propia conducta, eh, y ya no sea una fuerza ordenadora explícita desde afuera la que la gobierna, sino que está implícita y hay un gobierno de sí mismo. Em, Se vuelve terapéutica la autoridad para Rose. Entonces la forma más poderosa es eso, es el gobierno de las más personas por sí mismas, ya no por otro. Bueno, y por último, en relación a la ética, o sea, los discursos, las técnicas, las normas eh, que fueron actuando sobre la conducta se ubican para Rose dentro del campo de la ética. Eh, el, para él, como que estas prácticas y criterios quedaron vinculadas estrechamente con valores, digamos, de integración y de solidaridad social. O sea, es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la moral y con la ética donde la psicología interviene. O sea, se incorporaron términos, por ejemplo, eh, de la propia psicología. Entonces, el ser y la existencia, siguiendo a Foucault, eh, los pensamientos, las pasiones, las aspiraciones, se vuelven inteligibles para el común, digamos, de las personas. No sé, pensemos en el concepto de yo, por ejemplo, en el concepto que a veces se utiliza comúnmente, el inconsciente incluso en lo social es bastante utilizado. Y por último, la construcción de lo psicológico eh, para Rose, un poco la idea central es eso, digamos, de que la psicología es más importante por lo que hace que por lo que es en sí misma. O sea, yo diría que de alguna manera es lo que hace. Eh,
ya que modificó la manera en que se podía pensar de las personas, se construyó un conocimiento, una verdad, un significado en relación a conductas, actos, palabras, y volvió a los seres humanos más dóciles, digamos, más dispuestos a que otros le hagan cosas, digamos, porque está legitimado que la psicología diga y actúe sobre las personas. Y bueno, así termina el texto de Rawls, y ahora va a seguir el segundo texto de la unidad. Bueno, hola compas. Ahora vamos con el texto de Kurt Danzinger de las raíces históricas del laboratorio psicológico. Lo que empieza planteando en este texto Danzinger es la fecha de nacimiento de la psicología. Dice que el nacimiento de la psicología moderna se ubica a fines de 1879, cuando Wundt asignó un espacio en la Universidad de Leipzig, en Alemania, ¿sí?, para llevar a cabo experimentos psicológicos. Pero es importante que esta fecha, lo que él plantea es que es una fecha arbitraria, ¿sí?, como lo suelen ser las fechas de nacimiento de todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque el nacimiento no es un evento singular, sino que es un proceso complejo que se extiende un periodo considerable de tiempo. Entonces, en el caso de la psicología, este periodo puede haberse dado antes como después de esta fecha. Dice que cuando la psicología se empieza a convertir en un campo autónomo de investigación, no dependiente de otras disciplinas, eh, los conceptos y los problemas que empieza a plantear la psicología, de todas maneras, no fueron inventados, no fueron inesperados, sino que fueron tomados de campos que ya existían. ¿De qué campos toma problemas y conceptos la psicología? En este principio, de la filosofía y de la fisiología. De la misma manera que lo hace con los métodos, ¿sí? El método de la investigación psicológica no fue una invención completamente nueva, sino que son adaptaciones prácticas ya existentes para un contexto diferente. En este caso, la psicología. Cuando Wundt ya empieza a darle una forma práctica a esta nueva psicología, se basa en tres tradiciones de la práctica investigativa. Estas tres tradiciones que voy a nombrar ahora, después las vamos a ir viendo a lo largo del texto. En primer lugar, y de una manera explícita, ¿sí?, se basó en una forma específica de práctica experimental que antes se había desarrollado en la fisiología. Entonces, ¿qué le brindó esto? Le brindó ciertas técnicas materiales, ciertos modos de plantear las cuestiones de investigación, es decir, parte de una práctica experimental de la fisiología. En segundo lugar, también de manera explícita, que propuso aplicar todos estos procedimientos que veíamos de la fisiología, ¿sí?, estos procedimientos más metodológicos, a un objeto de investigación diferente, ¿sí?, de la investigación, de la experimentación fisiológica. Entonces, ¿qué propone? La conciencia individual privada, que históricamente se le había vinculado con la práctica investigativa de la introspección. Pero Wundt lo que hace es rechazar la forma tradicional de la introspección, pero acepta su objeto, que después más adelante lo vamos a ver. Y el tercer elemento de la práctica investigativa de Wundt es la organización social de la experimentación psicológica. ¿Por qué? Porque es aquí donde la psicología científica empieza a ser practicada por primera vez como una actividad organizada, como una actividad autoconsciente de una comunidad de investigadores. Se entiende que Wundt establece la primera comunidad de psicólogos experimentales, ¿sí?, siempre adoptando, bueno, el vínculo universitario alemán que prevalecía en esos momentos. Después el autor empieza a desarrollar un poquito más la introspección y su objeto antes de Wundt, ¿sí? Vieron que dijimos que Wundt rechazó la forma tradicional de la introspección, pero aceptó su objeto. Bueno, ahora vamos a ver qué pasaba antes de Wundt, ¿sí?, acerca de la introspección.
porque fue un tópico muy importante de discusión metodológica en la época de la emergencia de la psicología. Más allá de que en el siglo XXI y durante el siglo XX la introspección no haya jugado un rol muy importante en la psicología. En los comienzos sí. Plantea a la introspección como una práctica históricamente reciente, ¿sí? Porque dice que, bueno, que antes del siglo, mediados del siglo XIX, a lo que apelaban los filósofos era a la autoconciencia de sus lectores, pero no consideraban a estas apelaciones como una metodología, ¿sí? No estaban basadas en ninguna metodología específica de introspección. Entonces, ciertamente no hubo introspección hasta antes del siglo XIX. Luego empieza con algunos planteos de algunos filósofos y lo que dice es que Kant plantea algo que no se había discutido, ¿sí? Que era acerca de si, la pregunta que se hacía era si las experiencias transmitidas por el sentido interno podían constituir la base de una ciencia de lo mental, tal como lo hacen las experiencias de los sentidos externos que forman la base de la ciencia física. ¿Cuál es la respuesta? Que no, ¿sí? Que no, ¿por qué? Porque no se podía, el material, ¿sí? Provisto por el sentido interno era resistente a la matematización y por lo tanto Kant planteaba que no podía haber una ciencia de la vida mental o psicológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se podía matematizar. Entonces, eh, en ese momento Kant no niega a la psicología una base empírica, pero de todas maneras considera que no era suficiente, ¿sí? Como para establecerla como una ciencia. Entonces se le tenía que añadir un elemento metodológico particular, ¿sí? En el caso de la vida mental, ese añadido no funcionaba. Entonces había que inventar, se le tenía que añadir un elemento metodológico particular. Al mismo tiempo lo que sucedía era que no se podía separar a la psicología de la filosofía en ese momento, ¿sí? Y no podía surgir una cuestión acerca de una metodología específicamente psicológica porque no podían distinguir, ¿sí? De cómo contenidos mentales particulares eran causados en el mundo natural y el problema filosófico de cómo podía afirmarse que tales contenidos mentales constituían el conocimiento del mundo. Por lo tanto, mientras no se pudiera hacer esta distinción, la psicología y la filosofía estaban fusionadas. Por otro lado, cuando Kant puede realizar una separación, una distinción entre la vida mental, tal como se le presenta a la autoconciencia subjetiva, y los principios generales en cuyos términos se organiza esa vida, ¿sí? Cuando puede hacer esa distinción, separa los dominios de la filosofía y la psicología, ¿sí? Y ahí surge la cuestión de la psicología como una disciplina empírica que no es filosófica necesariamente. De todas maneras, esa disciplina debería ser empírica, ¿sí? Porque se basaría en la evidencia del sentido interno, en el mismo sentido que las ciencias naturales se basan en la evidencia de los sentidos externos. Sin embargo, para Kant, él pensaba, digamos, que una base empírica no era suficiente para establecer un campo como una ciencia verdadera, ¿sí? Él decía que los datos del sentido interno siempre se iban a resistir a la matematización y entonces la psicología nunca iba a ser una ciencia, una verdadera ciencia. Entonces lo que dice ahí un poco el autor Danziger es que la contribución de Kant a la historia de la psicología fue entonces un poco ambigua porque aunque proveyó el campo con una identidad clara, logra separarla de la filosofía, también lo que termina haciendo es confiriéndole a este campo un estatus bastante inferior, ¿sí? Diciendo que nunca iba a poderse establecer como una verdadera ciencia. Entonces, como para cerrar esto acerca de la introspección, lo que podemos ver es que la emergencia, ¿sí? De la noción de introspección como un método, ¿sí? Estuvo muy vinculado a la emergencia de la psicología como un campo de estudio separado,
¿sí? Con su propio objeto de estudio. Y de este modo, método y objeto de investigación, ¿sí? Se empiezan a confirmar mutuamente, que es una situación que por ahí vamos a ver en relación a otros métodos más adelante. Después el texto continúa con la fisiología experimental y la investigación de las funciones. Lo que dice acá el autor es que, bueno, que las discusiones sobre la experimentación en psicología han sufrido como cierta abstracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es hablar de el método experimental, el método como si fuera el único, como si hubiera uno solo, ¿sí? Y que de hecho se lo llama como el método científico. Y eso, esta abstracción, quiere decir que hay cierta ignorancia, ¿sí? Sobre la historia de la ciencia, porque la historia de la ciencia claramente evidencia que hay muchas clases de experimentación. Específicamente en la psicología, el primer ejemplo de una psicología con base experimental es el término psicología fisiológica, ¿sí? Que de hecho funcionó como un sinónimo de psicología experimental en su momento. Gundo que hablaba era de adoptar el método experimental de la fisiología. Cuando Wundt había recibido ya su entrenamiento médico, en el siglo XIX, el método experimental se acababa de establecer como el método principal en la investigación fisiológica en Alemania. Entonces, Kuhn lo que intenta hacer es trasladar ese método a la psicología. Pero bueno, veamos un poco qué pasaba, qué era la fisiología, ¿sí? Cómo históricamente, cómo fue el desarrollo de la ciencia fisiológica. Lo que dice Danzinger es que, bueno, que la fisiología tradicionalmente no había sido considerada una disciplina autónoma, sino que era la compañera menor, ¿sí? De la anatomía, es decir, estaba subordinada a la anatomía. Y había cierta concepción acerca del objeto de estudio de la fisiología que estaba asociado a este orden institucional de ser una ciencia subordinada a. Entonces se consideraba que la función, en este sentido, en el objeto, lo que se consideraba era que la función estaba subordinada a la estructura. Se empezaba con el órgano anatómico, ¿sí? Y luego lo que se hacía era buscar su función específica. Era como una jerarquía, ¿sí? De órganos. Y cada uno tenía su función. Pero esto cambia, hay un cambio de manera drástica, ¿sí? Con un desarrollo que implicó tanto un cambio en el objeto de investigación como un cambio en el método de la fisiología. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tales funciones dejan de verse como propiedades de ciertas unidades anatómicas visibles y pasan a verse como objetos abstractos de investigación, ¿sí? Que estas funciones, como objetos abstractos, podían involucrar muchos órganos, así como muchos procesos invisibles también. Entonces, ya no se iba a investigar más la función de un órgano específico, como por ejemplo el estómago, sino que se empieza a investigar el rol del estómago, ¿sí? En una función más abarcativa, como puede ser la nutrición. Entonces, ahora las estructuras se subordinaban a las funciones generales, ¿sí? Y se vuelve una perspectiva mucho más funcional, ¿sí? Y el método que empiezan a adoptar para investigar estas funciones de los sistemas vivos es la intervención experimental. Y lo que empieza a pasar es que se empieza a legitimar, ¿sí? El tratamiento de tópicos psicológicos en este contexto fisiológico. Por lo tanto, el objeto de estudio de la psicología empieza a ser influenciado, además de las de por ciertas consideraciones filosóficas, por los desarrollos de la fisiología. Y esto de la perspectiva funcional, ¿sí? Que se empieza a adoptar en la fisiología, empieza a influenciar también en la psicología, ¿sí? Es decir, eh, la fisiología le legó a la nueva psicología, ¿sí? Este estudio en un marco funcional. Y el último ítem que ya desarrolla Danzinger es la práctica social de la experimentación psicológica,
Acá, ¿qué es lo importante? A ver, eh, muchas veces dice, bueno, que hemos tratado la experimentación como si fuera una actividad cognitiva, ¿sí? Y lo que se olvida, lo que se deja de lado muchas veces es el carácter público, ¿sí? De la experimentación psicológica. No es una actividad privada, que los procedimientos, que la información, que los datos, todo debe ser mantenido en secreto, sino que tiene una técnica para producir un consenso social sobre sobre los hechos. Los experimentos científicos se supone que tienen que tratar con fenómenos que en principio sean accesibles a todos y con procedimientos que tienen que ser replicables por otros que tengan el entrenamiento, los materiales necesarios, ¿sí? Es decir, que un programa exitoso de experimentos científicos requiere de una comunidad de investigadores. Y lo que va a contar un poco Danzinger es que esto es lo que hizo Wilhelm Wundt, ¿sí? Que creó una comunidad de investigadores para que pudieran continuar, ¿sí?, con la experimentación psicológica. Dice que el paso crítico que dio Wundt no fue el libro que sacó, ¿sí?, sino que fue el establecimiento de un espacio especial, ¿sí?, identificado como un laboratorio de psicología para la realización en forma regular de ciertos experimentos psicológicos, por parte de quien, de sus estudiantes avanzados y por él mismo. Esto, bueno, pasó, como dijimos al principio, en Leipzig, en la Universidad de Leipzig. Y lo importante es que cada trabajo que salía de ese laboratorio era necesariamente un trabajo colaborativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos sujetos trabajaban en diferentes aspectos del mismo problema o en problemas relacionados, pero que siempre era un trabajo colaborativo. Lo que dice Danzinger es que, bueno, que la división del trabajo que adoptó Wundt, ¿sí?, en su laboratorio no es más también nada más que esta división que conocemos entre los roles de experimentador y de sujeto en los experimentos psicológicos, que de todas maneras no le da una significación teórica fundamental, sino que ella para ellos es una respuesta simplemente práctica para las condiciones de investigación que tenían. Entonces, cada vez que se adoptaba la división del trabajo en una experimentación psicológica, el resultado de la investigación era producto de una interacción social, ¿sí?, dentro de un sistema donde habían roles y que la estructura estaba conectada con el modo en el cual el objeto de investigación había sido definido. Esto empieza a transformarse, esta división del trabajo entre experimentadores y sujetos, se empieza a transformar en un rasgo estructural universalmente aceptado del experimento psicológico como tal. Todos estos procesos se fueron institucionalizando, ¿sí?, en la experimentación psicológica. Y ya 2 años después de la creación del laboratorio, en el 1880, el laboratorio de Leipzig ya desarrolló un patrón distintivo de práctica, ¿sí?, que definió para sus participantes en qué consistía un experimento psicológico. Ya había un patrón. Entonces, muchos de los que después estuvieron un tiempo en el laboratorio de Wundt usaban ese patrón, ¿sí?, cuando creaban sus propios laboratorios en otros lugares. Este modelo del laboratorio de Leipzig se difundió en la invención de los aparatos y además en los tipos de problemas de investigación que definía un laboratorio psicológico. Al mismo tiempo, también en los acuerdos sociales, ¿sí?, que se necesitaban para la experimentación psicológica. Entonces ya había, ¿sí?, una cierta tradición acerca de cómo sería estructurada la organización social del trabajo en los laboratorios de psicología. Ese se puede pensar como el gran aporte, además de la creación del laboratorio de Wundt, ¿sí?, de que crea una estructura, ¿sí?, de la organización social del trabajo para todos los laboratorios de psicología. De todas maneras, es algo que bueno, duró durante cierto tiempo, que después con ciertos cambios históricos, esta organización social del trabajo en los laboratorios se fue modificando.
Bueno, ahí termina el texto. Ahora continúan con el último texto de la unidad 2. Buenas, mi nombre es Efe y bueno, voy a explicar el texto de la unidad 2 de escuelas, de problemas de la psicología contemporánea y de los contextos que la provocan, de Patricia Altamirano. Más que explicar, diría que voy a hacer un recorrido por el texto para que las ideas que transmite la autora más o menos queden un poco más claras, o les sirva a ustedes para después releerlo al texto y para el parcial. Bueno, ella va a hablar de la historiografía, el primer apartado de historia de la psicología, y habla como que la historia es una disciplina que está vinculada a otras ciencias y como cualquier disciplina, ¿no? La psicología también podemos pensar como que está vinculada a otras ciencias, a otras disciplinas, como la antropología, la política, la filosofía. Bueno, lo mismo pasa con la historia y, y bueno, dice, el estudio de los métodos y prácticas que utiliza la historia para describir, para construir historia, es la historiografía. ¿Bien? Es decir, si la historia es la descripción de un pasado posible, eh, la historiografía vendría a estudiar, bueno, cómo fue contada esa historia, cuáles fueron los métodos para contar esa historia o para conseguir los datos por los cuales se cuenta esa historia y las prácticas, ¿bien? Que se utilizaron para producir esa historia. Capaz, bueno, eso es básicamente, por eso dice que la historiografía es la disciplina, se consagra el estudio de investigación y análisis de los hechos históricos. Es como que agarran un libro, por ejemplo, de alguna historia de algún momento y analizan, investigan acerca de eso para poder cuestionarlo o ver cuáles fueron los métodos, ¿bien? Por eso van como de la mano. Me parece que por eso eh, la autora lo pone como importante. Esto es para que lo tengan en cuenta. eh, yo como que me quedé como con eso como lo más importante del primer apartado, ¿no? Poder decir que la historia tiene que ver con algún relato de algún momento del pasado, que tiene que ver con una construcción que no es neutral, que eso después lo va trabajando el texto. Entonces, la historiografía viene a estudiar esa historia, cómo fue contada. Em, Después dice que la relación entre la práctica histórica y la reflexión historiográfica y la teoría de la historia es el centro del problema de la historiografía. Esas son como tres puntas que tiene que me parece que son importantes. Entonces las repito, son la relación entre la práctica histórica y la reflexión historiográfica y la teoría de la historia. Ese es el problema principal de la historiografía. Bien, después pasa a otro apartado que habla de la metafísica y los orígenes de la psicología moderna, que acá se plantea la pregunta a la autora de por qué es importante conocer la historia de la psicología, básicamente. ¿Por qué es importante conocer cómo surge la psicología? ¿Por qué es importante cuándo nace la psicología científica? ¿Cuándo se la reconoce como una profesión? ¿Por qué son importantes esos interrogantes? Entonces me parece que los deja como también para que lo piensen o lo pensemos y a partir de ahí plantea plantea cómo es el origen y empieza a dar como una posible respuesta a estas preguntas. Eh, Empieza hablando de la metafísica, ¿bien? Por eso el subtítulo se llama este, Metafísica y los orígenes de la psicología moderna. Bien, antes de que existiera la psicología como tal, dice la autora, eh, existió la metafísica. Que la metafísica es una rama de la filosofía que estudia, dice, la naturaleza, la estructura, componentes y los principios fundamentales de de la realidad. Yo puse que la metafísica son los debates acerca de fenómenos que hoy motivan el estudio de la psicología. Es decir, eran bastante parecidos los problemas que se planteaban o los abordajes, no los abordajes, los problemas que se planteaban en ese momento, los que se pueden llegar a plantear hoy desde la psicología. Eran similares, no eran los mismos. Bueno, después
empieza a especificar un poco más cómo está compuesta la metafísica, que en el multiple choice por ahí pueden ser preguntas que puedan llegar a tener. La divide a la metafísica, esta rama de la filosofía, ¿no? Que vamos a entrar de a poquito, la divide en dos, en una rama más general y en una rama más específica o especial. La general se pregunta por categorías más generales del ser, y por eso dice que se llama filosofía fundamental. Bien, la especial se divide a la vez en tres categorías. Entonces vamos a tener la general y la específica. La específica se divide además en tres, que es la teología natural, filosófica o racional, que es como más el estudio de Dios, el estudio de la fe, que va más por ese lado. La psicología racional, que también llamada filosofía del hombre, que ahí podemos encontrar más lo que se puede acercar un poco más a la psicología, que es el estudio del alma, de la mente, ¿bien? Y por otro lado, la cosmología racional, que dice que investiga la estructuración del mundo material como un sistema natural de la sustancia física. O sea, son como las tres específicas de la metafísica. Y después, para seguir explicando la metafísica, habla de los procedimientos que tenía la metafísica en su momento para llegar a un conocimiento, que por un lado era de un modo especulativo, que es interpretando a partir de la totalidad de la realidad, eh, y el inductivo, que unifica resultados de todas las ciencias particulares, agarra resultados de distintas ciencias y las unifica. Esas eran como los métodos. Me parece que eso es lo más importante de ese apartado, ¿no? Pensar en, bueno, había antes de la psicología preguntas, y esas preguntas se planteaban, lo más parecido a las preguntas que se plantea la psicología hoy, se planteaban en la metafísica. Y la metafísica tenía su propio método de conocimiento, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el procedimiento especulativo e inductivo, y que también tenía sus especificidades a partir de los estudios y también sus generalidades. Digamos, como que tenían un método. Había algo de la psicología que podríamos decir que son algunas de las raíces. Bien, como el texto más que nada eh, se plantea desde la historia, me parece que ahora pasamos al otro apartado, que es la historia, la historiografía y la aproximación positiva en sus distintas vertientes. Es el otro apartado que sigue como diferenciando a la historia y a la historiografía, que bueno, que es más o menos lo que decía al principio, ¿no? La historia dice es el registro escrito de lo que se conoce sobre la vida y las sociedades humanas del pasado y la forma en que los historiadores han intentado estudiarlas. ¿Bien? La historiografía es el arte de escribir historia, pero piense que es como esto, ¿no? Tiene que ver con estudiar lo que ya ha sido escrito por la historia, por los autores. Bien, algo interesante que plantea la autora, y me parece que es una idea central del texto, porque si ustedes van siguiendo los distintos apartados, algo como que se repite, y es por un lado que la historia no es neutra porque la historia está relacionada con quien escribe esa historia, es decir, esa historia es escrita por alguien, es contada por alguien, es relatada por alguien, que ese sería el historiador. Ese historiador no es neutral, sino que está primero intermediado por las fuentes que utiliza ese autor, ese historiador, para relatar la historia, es decir, de dónde basa esa historia, si la basa de algún documento, de alguna carta, de su propia experiencia, de dónde sale esa información o esa fuente de información por la cual por la cual el historiador genera la historia. Bien, entonces dice, como es relatada básicamente la historia por seres humanos, los seres humanos no somos neutrales porque tenemos emociones, sentimientos, la historia por lo tanto no es neutral. Bien, esa es la idea por ahí central de la historia. Bien,
Y después dice, bueno, ¿cómo se interpreta la historia? ¿Cómo se hace una interpretación histórica? Y bueno, se selecciona un tema, que me pareció hacer una investigación. Se selecciona un tema, un objeto de estudio, se hacen hipótesis, se genera un marco teórico. Bien, la historia entonces también es una ciencia, me parece que está planteándose ahí, y que también dice, aparte de que no es neutra, aparte de que tiene todos estos pasos que estoy contándoles, también no hay una sola forma de hacer historia, no hay una manera única que, que hay de hacer historia. A partir de ahí empieza a hablar de el positivismo, que fue un pensamiento filosófico eh, del siglo XIX, que uno de sus referentes es Comte, y que tenían un pensamiento de la historia y de las ciencias como lo único legítimo, aquello que era empírico, aquello que era objetivo, es decir, era aquello que podía ser comprobado. Tenía que ver todo lo que pueda ser comprobado a partir de la experiencia humana, era lo que se podía llamar ciencia. Y la historia, si quería ser ciencia, tenía que hacerlo a partir de estos métodos, que es el experimental, que creo que lo han visto en algunos textos del ingreso, al positivismo, ¿no? Como una corriente filosófica cuyas bases tienen que ver con esto, ¿no? Con lo objetivo, las leyes universales, es decir, es igual para todos. Si encontramos una ley universal, tiene que ser para todo igual, no puede haber distinciones, no puede haber matices, es todo una ley universal. Bien, me parece que ese era el objetivo del positivismo. El apartado empieza a hablar bastante de lo que tiene que ver con el positivismo. Eh, yo, en términos generales, como que por ahí me parece que eso es lo importante, ¿no? Que entiendan del positivismo esto, eh, para poder entender de dónde viene la psicología también, ¿no? Y por qué todavía existe la discusión en si la psicología es una ciencia o no es una ciencia. El psicoanálisis es una ciencia o no es una ciencia, es la discusión. Si la ciencia la entendemos como la entiende el positivismo, entonces la psicología no es una ciencia, porque se encarga de estudiar algo que no podemos comprobar desde la experiencia humana, que es el sufrimiento humano, por ejemplo, que es eh, la mente, si es que nosotros la mente la tomamos como un concepto, el inconsciente, no podemos estudiarlo empíricamente el inconsciente, no hay una materia, ¿bien? Va por ahí la idea de el positivismo como una corriente filosófica que define en ese momento lo que es ciencia y lo que es no, y el positivismo no solo que define cómo hacer historia, sino cómo hacer psicología. Entonces ustedes van a pensar en ese momento cómo se hacía psicología en el positivismo, que era el estudio de la conducta. Entonces, todo lo que podamos encontrar de historia de psicología en el siglo XIX, lo más probable es que sea la psicología positivista, la psicología de la conducta, el conductismo, por ejemplo. Bien, después pasa un apartado em, que es de Alberto Rosa Rivero, que habla de la historia de la psicología como una metadisciplina, una forma de saber reglado, dice, que sigue unas normas que suministran las garantías de fiabilidad y validez de sus interpretaciones. Es decir, es un saber disciplinado y empíricamente fundado. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia no es cualquier cosa, sino que tiene sus normas, es un saber que tiene validez o no, que es fiable o no. Y en ese punto me parece interesante porque está bien, ¿no? Uno puede cuestionar que la historia no sea totalmente empírica porque hay algo de lo humano, porque la historia la escribe un humano. Pero se tiene que basar o tiene que buscar alguna cierta validez también en la historia. Tampoco se puede escribir cualquier cosa. Digamos, tiene que estar basada con un marco teórico, tiene que intentar tener validez, tiene que... Bueno, y ahí voy a ser más exacto. Este autor plantea dos cosas.
tres cosas que se tienen que tener en cuenta para que sea la historia algo fiable, digamos, sobre lo que queramos hacer historia. Primero que tiene que estar basado en evidencias, tanto empíricas como conceptuales. Tiene que haber alguna evidencia. Y por otro, dice, tiene que ser verosímil, es decir, que tiene que ser compatible con la evidencia conceptual de lo que se dispone sobre la causalidad física y las acciones individuales y grupales humanas, es decir, que tiene que ser verosímil, y también tiene que tener validez empírica, es decir, esos acontecimientos y las causas evocadas deben apoyarse sobre la evidencia documental o monumental disponible. Entonces ahí recién podemos hablar de una historia científicamente válida. Eso me parece que está importante la discusión, porque cuando uno por ahí cuestiona, como el texto cuestionaba, por decir de alguna manera, a la idea positivista, también hay cuestiones de la idea positivista que uno tiene que tomar, es decir, tiene que ser verosímil lo que yo cuento, tiene que tener una validez, aunque sea de alguna manera empíricamente sustentada. eh, pero también podemos valorar otros métodos que no sean los experimentales, por ejemplo. También podemos darle validez no solo a partir de la experiencia humana. Bueno, eso es una discusión, una pregunta que podría quedar a partir del texto. Bien. Eh, Después pasamos al objeto de estudio de la historia de la psicología, que me parece que no es algo muy complejo, que tiene que ver con que dice que estudia los modos en los que se hace, se construye, se aplica el conocimiento psicológico. Es decir, estudiamos cómo se, cómo se hace, cómo se construye, cómo se aplica ese conocimiento, a dónde lo aplicamos, de qué manera, cuáles son los marcos teóricos que existen. Bien. eh, y uno de los conceptos por ahí más importantes en la época del positivismo fue el conductismo, que era poder controlar de alguna manera la conducta de los seres humanos. Entonces ahí uno lo puede ver en ejemplos, por ejemplo, para que es que por ahí un poco más bajado a tierra, el conductismo, al ser el conductismo y el positivismo, desde esa perspectiva, por ejemplo, si usted pensara en psicología laboral, se pensaba en cómo poder hacer que se trabaje más tiempo y se cansen menos los humanos. Entonces ahí vos tenías la conducta. Manejar cómo podemos hacer para gobernar las conductas humanas y que sean, qué sé yo, más obedientes los seres humanos. Ahí estaban los estudios del conductismo, por ejemplo, y más. Y así como podemos hacer que dejen de consumir drogas los seres humanos. Conductismo, ¿bien? Son preguntas que en ese momento las intentaba responder el conductismo. Obvio que siempre hay cuestionamientos, que es lo que plantea Benjamin Harris en el otro apartado, con esta de la disputa del conocimiento, que es, bueno, entendiendo parte de la idea, ¿no? De que pasamos al próximo apartado. Benjamin Harris justamente dice esto, ¿no? Primero, la historia no es neutral. Primero, la historia se construye de manera subjetiva porque la construye un historiador. Muchas veces quienes han escrito la historia forman parte de un statu quo o querían seguir sosteniendo el statu quo de cierta disciplina. Es decir, si yo escribo sobre el conductismo y soy conductista, tengo una implicancia subjetiva con el conductismo, por lo tanto lo que escribo del conductismo va a parecer que es positivo y que es verdadero. Entonces yo voy a contar la historia que el conductismo hizo bien en la sociedad. Se lograron buenas cosas. Digo, me parece como que esa construcción tiene que ver las emociones, tiene que ver los sentimientos y cómo se ligan los sujetos a cierta temática, a cierta historia, incluso, por ejemplo, muy pocas versiones históricas hablan sobre las injusticias sociales que existían en esos momentos, eso me parece que lo plantea Benjamin Harrow y que está bueno, y por eso lo que plantea la autora, eh, Patricia Altamirano, tanto tomando a Benjamin Harris como tomando a Nicholas Rus, que son para mí los dos últimos autores que los toma,
Como que toman distintas cosas, pero una cuestión interesante que me parece que tendría que quedar del texto claro, es que plantean que hay que hacer una revisión crítica del pasado, de la historia. No se puede leer la historia pensándola como la verdad absoluta. Cuando uno lee historia de la psicología, podés tomar la posición de decir esta es la verdad absoluta, pero uno también puede tomar con pinzas, como porque ahí está la historiografía, ¿no? ¿Desde qué lugar cuenta eso? ¿Quién es el que cuenta esa historia? ¿Qué lugar ocupaba esa persona que cuenta la historia para la población? ¿No? ¿Qué intereses defendían esa gente? Bien. Benjamin Harris lo plantea por ahí y Nicholas Roos lo plantea un poco más como la discusión por la verdad. Tenía que ver con quién dice qué es lo verdadero. Ahí está la disputa por dónde está la verdad, digamos. ¿Quién tiene la verdad? Y entonces eso también trae discusiones, ¿no?, hacia adentro de la psicología, incluso actualmente, digo, porque uno cuando lee la historia dice, bueno, hay disputas de quién tiene la verdad desde hace rato, el conductismo, el psicoanálisis, el positivismo, el construccionismo, y siempre está la disputa entre a ver quién es el que tiene la papa, digamos. Me parece que esas son por ahí las discusiones centrales que plantea el texto. Bien, a modo de repaso general, me quedaría pensando, ¿no?, en esta diferencia, ¿no?, entre la historia, la historiografía como el estudio de esa historia, eh, la metafísica como parte del pasado de la psicología, y pensando en lo que plantea ella, cómo poder pensar la metafísica en la actualidad, ¿no? ¿Qué trae la metafísica, o qué cosas todavía tenemos de preguntas de la metafísica en la actualidad? El conductismo, el conductismo, perdón, y el positivismo como parte de la historia de la psicología, funcionales a qué, digamos, o de qué manera se construyó esa historia. Y estos dos autores que me parecen que son muy importantes, que son Benjamin Harris y Rus, que vienen a plantear como, bueno, cuando leemos historia, estamos leyendo el debate sobre la construcción de la verdad, estamos leyendo lo subjetivo que hay en ese texto, o nos quedamos simplemente con que eso que se cuenta es lo verdadero y ya. Bien, me parece que está interesante, ¿no?, para pensar, porque me parece que después en la unidad 3 o 4 de escuelas empiezan a, van a empezar a leer eh, las, la historia de la psicología, van a empezar a leer las corrientes psicológicas, la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo, ya ahí van a empezar a ver las disputas por la verdad. ¿Quién tiene la verdad de todas estas escuelas? Bien, y me parece que lo mejor para leer todas las escuelas, cualquiera la que sea, es pensarla así, como que cada posición nunca es neutral, como que cada posición nunca es la verdadera, y me parece que también tiene que ver con la psicología en sí misma. Eh, Siempre va a estar este debate. Así que nada, espero que esto les sirva, espero que aclare algunas cosas y bueno, que les vaya bien en el parcial.